Buenos días, hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo esta mañana. Es para mí un gusto servir al Señor. Y ya que veo el escenario decorado y todo eso, ya se imaginarán por dónde va la prédica de hoy. Y voy a poner esto, un segundico. Cuando llega estas fechas, cuando llega diciembre, pues el calendario nos indica que se acerca la Navidad. Normalmente en las grandes ciudades, los centros comerciales, los centros de la ciudad se adornan, hay muchas luces, árboles de Navidad, el típico Papá Noel, el trineo, el reno y todos sus complementos que nos enseñan o nos indican que está próximo la Navidad. De igual manera nos pasa en nuestras casas. Durante 11 meses está guardado el árbol de Navidad con sus bombillos, las luces, el pesebre, el Belén y todas esas cosas. Entonces empezamos a tomar en cuenta eso. De la misma manera, en este mes, en los diferentes trabajos, hay las famosas cenas de empresas, las cestas que estamos tanto ansiando algunos, y el jamón. El jamón, que es algo que casi nos falta aquí. Y al igual que se pasa la Semana Santa, el verano, las vacaciones, la Navidad va y viene y así pasa el tiempo. Pero yo quiero llevarlos a ver, quiero que entendamos la Navidad desde otra perspectiva. Y yo quiero empezar con una pregunta. ¿Cómo empieza la Navidad? Quiero que veamos la Navidad desde el origen mismo. Y para eso les voy a pedir que busquemos en nuestras Biblias, en 2 de Corintios, el capítulo 5. Vamos a leer el versículo del 17 al 21. Y como tenemos costumbre, cuando lo tengamos nos ponemos de pie. Yo leo en voz alta y ustedes me siguen con la mirada. Segunda de Corintios 5, del 17 al 21. El título de esta prédica le he puesto: Cristo es el origen de la Navidad. ¿Lo tenemos todo, hermanos? Dice así, segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a orar. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias, Padre, por la oportunidad y el privilegio de estar en tu casa, Señor. Te pedimos, Padre, en este momento que quites de nuestra mente, Señor, de nuestro corazón, cualquier distracción, Señor. Aquello que nos interrumpe, Señor, y permítenos, Señor, en esta mañana, Señor, que podamos aprender de ti, a escuchar de ti, Señor. Como decimos regularmente, Señor, ningún hombre es digno de ponerse aquí delante, Señor, porque somos pecadores. Solo tú eres santo, Señor, y a través de tu gracia, de tu misericordia, has permitido, Señor, que esta mañana traiga este mensaje.
Te pido, Señor, que uses mis labios, Señor, para que pueda exponer tu palabra. Gracias por todos mis hermanos que están aquí, Señor, por los que no están presentes también. Y te pido, Padre, que obres en el corazón de todos ellos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como dije hace un momento, Cristo es el origen de la Navidad. ¿Y qué es el origen? El origen es el principio, literalmente es el origen, es algo donde nace, es alguna causa. ¿Y por qué he tomado este título? Porque la Navidad tiene un origen, y ese origen es Cristo Jesús. Cuando queremos estudiar o queremos aprender sobre la Navidad, tenemos los evangelios de Mateo, de Marcos, que nos enseñan sobre el nacimiento de Jesús. La mayoría de nosotros sabemos que José, el ángel del Señor le habló a José estando embarazada, que iba a nacer un hijo, que iba a nacer un niño, y que ¿qué iba a ser este niño? Él iba a ser el Salvador de este mundo, y su nombre se iba a llamar Jesús. Entonces, cuando pensamos en la Navidad, así como por inercia, nuestra mente se va a los evangelios. Y la Navidad en sí embarca varias cosas. Normalmente la Navidad es tiempo de compartir, tiempo de reuniones y cosas semejantes. Pero yo en esta mañana quiero hablarle de varias cosas, pero dentro de las importantes vamos a hablar de 3 en específico. Vamos a hablar de la historia, de la encarnación y de la reconciliación. ¿Y por qué es importante la historia? Para recordar el origen, de dónde hemos venido, hacia dónde vamos. Por ejemplo, ahora, en momentos históricos, a través de estos años, se nos ha contado en la escuela, en la secundaria, en la universidad, los que han estado, de momentos históricos a nivel mundial. Por ejemplo, todos hemos escuchado sobre la Segunda Guerra Mundial. Hemos escuchado alguna vez de Apolo, la llegada del hombre a la luna, que eso fue algo muy histórico. La caída de Alemania del muro de Berlín. Hace unos años atrás, uno que ha sido muy importante, diría, es de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre en Estados Unidos. Nadie se imaginaba que una potencia tan grande como Estados Unidos le iba a pasar cosas semejantes. A nivel intelectual, hace muchos años también se transcribió la escritura, se formó la escritura y a través de ellos tenemos el abecedario y todo eso. En la actualidad, el Internet nos ha facilitado muchísimas cosas. Y muchísimas cosas, a través de ello podemos comunicarnos con personas de nuestro país o de otras ciudades. Y antiguamente los teléfonos, las cabinas, los locutorios eran saturados aquí. Ahora ya, yo creo que ya no existen, o si existe, a lo mejor tendrá uno por ahí. Pero ahora, gracias al Internet, pues estamos en contacto con nuestros familiares a cualquier hora. El descubrimiento de América también fue algo importante. Y ya si nos vamos un poquito más a la actualidad, a la primera clonación de la oveja Dolly. Y no uno muy pasado, algo que fue histórico, la pandemia del COVID. No sé, yo de niño no recuerdo otra pandemia, pero yo creo que es la primera que he pasado. No sé si habrá aquí alguien que ha pasado algún otro tipo de pandemia, pero eso fue sin duda un hecho histórico muy trascendental, no solo en nuestros países, en todo el mundo.
porque se perdió muchas vidas. Y también perdieron muchísimas vidas los hijos de Dios, hermanos cristianos. Ahora bien, ¿por qué hablo de esta historia? Porque es importante. Pero también tenemos que tener en cuenta que el momento para nosotros y para el mundo más importante que ha existido es cuando Jesús vino a esta tierra en forma de hombre. Ese ha sido y es el acontecimiento más importante que ha sucedido hace más de 2000 años. Y cuando Jesús en forma de Dios vino a esta tierra, vino con un plan. Vamos a llamarle eso un propósito. Vino con un plan. Y es el de reconciliar al pecador, al hombre pecador, con Dios. Pero ese plan en el nacimiento, ¿en qué se trataba? O quiero que me entiendan de qué se trataba. Fue que Jesús vino a este mundo a entregar su vida, a nacer, estuvo como hombre, pero también a entregar su vida ahí en una cruz, pero asimismo resucitar en la cruz. Ese fue el momento más importante para mí y espero que sea para ti, el momento más importante que ha ocurrido aquí en la tierra. Por lo tanto, dice la Biblia que Él vino por mí, por ti, y que nos ha dado Jesucristo tantas cosas y ese es el momento más importante. Primera cosa que hemos visto, la historia, porque es importante. Ahora, vamos a ver la segunda palabra, la encarnación. La encarnación, el propósito de la encarnación. Literalmente, encarnación significa tomar forma humana o encarnarse. Jesús es Dios. Jesús es Dios y Él vino a esta tierra para encarnarse. Acompáñame conmigo a Filipenses 2. A Filipenses 2, vamos a leer del versículo 5 al 11. ¿Lo tenemos? Amén. Mira lo que dice. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Mira lo que dice el versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esa es el propósito de la encarnación. Jesús es Dios. Y el propósito de esto es que Dios Padre envía a Jesús a la tierra, físicamente como un bebé. Nació aquí en el mundo. En los evangelios se nos habla de que creció con su padre y luego comenzó su ministerio y sabemos y entendemos que Jesús pasó las mismas necesidades que una persona normal y corriente, como nosotros. Entonces, Él sabe perfectamente nuestra condición, pero Él es Dios. Él no negó nada de eso. Él lloró, Él compartió alimentos, Él sanó, o sea que Él sabe todas esas cosas. Y hay algo que quiero que me entiendan, que cuando Él viene a esta tierra,
viene en forma de Dios. Hay otras personas, otras religiones que normalmente dicen, van a ser el Hijo de Dios. Él era Dios. Él era Dios. Entonces tenemos que, Él es, ha sido y será Dios hasta que Él venga. Y seguirá siendo la persona de Jesucristo. ¿Y por qué es importante eso? Porque el plan maravilloso de Dios, uno de los principales planes de Dios, es que Dios envió a Jesucristo, a su Hijo, para darnos a nosotros salvación. Sabemos que Jesús vino a ser un antes y un después, y si no hubiese venido Jesucristo, van a ser nuestra fe. Ese es el propósito de la encarnación. Ahora, la reconciliación. Volviendo a nuestro texto, a 2 de Corintios, el versículo 18, el versículo 18 nos habla de todo esto. El versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Reconciliar es el acto de restablecer, de unir, de pegar, de que la paz, la amistad se restaure en una pareja, en una sociedad, en un grupo, por conflictos, por peleas que ha existido. Y yo creo que los matrimonios son los que más practican eso, la reconciliación. Pero quiero que veamos de esta perspectiva cómo Dios nos reconcilió a nosotros. ¿Qué es lo que hizo Dios Padre para reconciliar a nosotros con el mundo? A nosotros con Él. Dios es amor, y en su infinito amor Dios manda a su Hijo unigénito a morir en la cruz para reconciliar a Dios con el hombre. Y ahora sí, vamos a Primera de Juan 4:19. 4:19. Primera de Juan 4:19. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios es el que está dando el primer paso, el que está dando la iniciativa para la reconciliación con el hombre. Ahora, ¿por qué hasta ese momento estamos como enemigos con Dios? Por causa del pecado, por la caída del hombre. Pero en esta ocasión, Dios, en su amor, en su misericordia, es el que da el primer paso para reconciliar al pecador con Él. Romanos 5:8, por favor. Ya que estamos fresquitos con Romanos. Hace un momento hablé que Dios es amor, y mira lo que pone aquí. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo ¿qué? Aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, yo quiero que me entiendan y que se den cuenta que todo esto lo fusiona, lo orquesta, nace de Dios, no de nosotros. Nosotros ante Dios estamos muertos, pero Dios en su amor, en su misericordia, es el primero que quiere reconciliar al pecador con Él, al mundo caído con Él. O sea, el amor de Dios
es tan grande que no vamos a llegar a entender. Algún día a lo mejor lo entenderemos, pero es tan grande que aún en nuestra condición de pecador, Él es el que da el primer paso para que tú y yo lleguemos a Él por medio de Jesucristo. Él es el que actúa primero. Él da el primer paso para lo que estamos viendo, la reconciliación. Cuando hay la reconciliación, nace una nueva relación, se construye una forma. Ya no somos sus enemigos. En el libro de Romanos, también el capítulo 3 y 4 habla que estamos enemistados con Dios. Pero aquí vemos cómo Él en su amor manda a Jesucristo para que ya no seamos sus enemigos. Es más, tenemos beneficios. Nos adopta como sus hijos. Los beneficiados somos nosotros. Pero ¿quién toma aquí la iniciativa? Dios. Dios es el que toma la iniciativa. ¿Mediante qué? Mediante su plan. Mediante enviar a su Hijo Jesucristo encarnado al mundo para reconciliarnos con Dios. ¿Cuál es el fundamento, el origen de la Navidad? ¿Cuál es todo esto que envuelve ahora a todo el mundo? Nosotros podemos adornar nuestras casas, poner al pesebre, a los Reyes Magos y todo eso. Pero mi intención en esta mañana es que entiendan y que entendamos el origen. ¿De qué se trata todo eso? Se trata de Dios. Hemos visto cómo Él ha iniciado esta relación. Él es el que da el primer paso. Si algo tenemos muy claro, y tenemos que tener muy claro, es el plan maravilloso que tiene para nosotros. Normalmente, no digo que todos sean así, pero en estas fechas, las personas como que les cambia el chip de buena gente, de reuniones y cosas así. Y todos piensan a ser bondadosos, a ser buenas, te saludan algunos, y hay gente que ni te saluda, pues, y por cosas semejantes comienzan a actuar de esa manera. Pero asimismo, como Dios tiene un plan, como Dios ha formado un plan, también tiene, dice la palabra, que nadie, absolutamente nadie, pasa a su presencia por obras. Y estamos viendo, el pastor está llevando un estudio de Efesios, y estamos viendo que nadie se acerca a él por obras. Vamos un momento a Efesios. Estos versículos casi los teníamos que saber de memoria ya. Efesios 2, del 5 al 9. ¿Lo tenemos? Un segundo. Efesios 2, vamos a dar lectura del 5 al 9. Dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí vemos nuevamente que Dios toma la iniciativa. Dios toma la iniciativa y llega a la Navidad. Y
Y nosotros estamos en la actualidad en una, de alguna manera estamos inmersos en el consumismo, porque la Navidad es como que te dispara el chip de que tienes que comprarte una cosa, regalos y esto y aquello. Y entonces estamos en ese consumismo, ¿no? También, aparte de eso, en las diferentes ciudades hay fiestas navideñas que si viene Papá Noel para echarte una foto, que si acá viene un artista, lo que sea, y se dispara, en este mes se dispara mucho el consumismo y las actividades y todo eso, las reuniones. No estoy diciendo o no quiero que me malinterpreten que eso es malo. Yo no digo que sea malo, pero nosotros, lo que yo quiero que me entiendan es que no nos salgamos de cuál es el origen. ¿Cuál es el origen? El origen de esto es Dios. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No digo que no te reúnas y no compartas, lo puedes hacer, pero siempre y cuando teniendo en cuenta cuál es el origen de todo esto, de dónde parte esto, y el origen es Dios. Cuando nosotros hemos visto todo esto, vemos que nosotros hemos sido reconciliados, hemos sido separados, apartados, somos justificados con Dios. Jesús murió para salvarnos a nosotros, vino para salvar este mundo, pero también vino para salvar este mundo. Su muerte es el pago del hombre pecador, Pero, él en todo, él vino a morir por todos. Volvemos a nuestro texto, a 2 de Corintios, en el versículo 19. El versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Cuando digo al mundo, no únicamente está reconciliando por decirte aquí, a Europa. Está reconciliando a todo el mundo. Por su muerte, en todo el mundo pueden ser salvos. Pero hay una condición. No todos pueden ser salvos. Él vino para salvar el mundo. Pero no todos pueden ser salvos. No digo que nadie pueda ser salvo. Tiene una condición. Nosotros podemos interceder y rogamos muchas de las veces por nuestros familiares, por nuestros vecinos, por nuestros amigos que no conocen a Dios, porque de alguna manera nosotros también estuvimos en esos zapatos. Y nuestra obligación, nuestro deber y el propósito es que compartamos el Evangelio. Ahora bien, no todos pueden ser salvos, pero nosotros podemos interceder por ellos para su salvación. Nuevamente, vámonos a Romanos para explicar esta parte. Lo siento por tantas citas, pero yo prefiero apoyarme en la Biblia y no en mí mismo. Dice, vamos a leer 2 versículos, Romanos 10, el 9 y el 10. ¿Y por qué digo que no todos pueden ser salvos, pero podemos interceder a Dios por ellos? Mira lo que dice. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón que se cree para justicia y con la boca que se hace, se confiesa para salvación. Entonces, sin fe en el Señor Jesucristo, lamentablemente no hay salvación. Se tiene que creer
se tiene que creer, se tiene que vivir, se tiene que saber que Jesucristo es el Señor. Es aceptar que es el Hijo de Dios, aceptar que es el Hijo de Dios. En Juan, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, es arrepentirse y entregar la vida a Dios. En ese momento, cuando esa persona que se está intercediendo se arrepiente y cree en Dios y confiesa sus pecados, todo eso nace, se convierte en un hijo de Dios. Entonces, por eso es importante saber esto, lo que acabo de decir, y en 2 de Corintios, en el versículo 19, 2 de Corintios del 5 del 19, vemos esta parte que se manifiesta así, ¿no? Aquí dice que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hemos visto que Él vino en forma de hombre para salvar a esta tierra. También tenemos que tener en cuenta que Él vino a pagar con su vida por la muerte, por nuestros pecados. También hay una condición, que no todos pueden ser salvos, pero existe esta condición, que si no se confiesa que Jesucristo es el Señor, no vas a pasar con Él, no vas a llegar a ser un hijo de Dios. Versículo 20 de 2 de Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nuestra responsabilidad es llevar el Evangelio al mundo entero, que el mundo entero pueda ser salvo, porque yo creo que ninguno de los que estamos aquí nos gustaría que algún familiar, algún amigo vaya al infierno. Todo lo contrario, que conozca de Jesús. Por eso el hombre tiene que escuchar la palabra de Dios. Y para ser sinceros, hoy en día, en el año 2025, nadie quiere escuchar de Dios. Rechazan la palabra de Dios. Le quieres compartir y te dicen no, gracias. Porque en su corazón no está Dios. En su corazón no está Dios. Pero sin embargo, Dios nos ha mandado una gran tarea. Como hemos visto que somos embajadores. Aquí tenemos hermanos de muchas nacionalidades. No están nuestros países aquí, pero existen las embajadas. Es decir, estamos en otro país, pero existen las embajadas que actúa o trabaja como que estuviese allí. De la misma manera nosotros no somos de este mundo, pero estamos en el mundo. Pero tenemos que actuar como que si Dios estaría rogando por nosotros. Dice en Mateo, en el último capítulo 28, el verso 19, ¿qué nos manda o qué nos dice? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestra responsabilidad, nuestra tarea es compartir el Evangelio a todas las personas que nos rodean, a todas las personas que nos rodean.
Estaba leyendo hace cosa de, no sé, unas 3 semanas en un artículo de esta página de Coalición por el Evangelio. Hay partes del mundo, hay una parte en Brasil y hay otra parte en África donde no saben qué es Dios, no conocen quién es Dios en el año 2025. No saben qué es Dios. En la actualidad hay lugares donde no saben qué es Dios. Al igual que hay lugares donde no les está permitido coger una Biblia, hacer un culto, cantar, porque los matan. Una cosa es que sean perseguidos y otra cosa es que no conozcan de Dios. Entonces, nosotros tenemos esa misión grande, ¿no? Somos embajadores, tenemos la obligación de compartir la palabra de Dios. Y si no sabías, pues ya lo sabes. Tenemos esa misión de compartir el Evangelio a toda la gente que nos rodea. Compartir la palabra. Hay muchas religiones. Yo no sé las religiones que existen. No sé el número exacto de religiones que existen. Pero la religión no salva. El único que salva es Jesucristo. La religión no salva. El único que salva es Jesucristo. Fuera de Jesucristo no hay salvación. Nos pueden decir lo que sea, pero solo Él salva. Fuera de Él no hay nada. Para reconciliarnos con Dios es el único acceso a Dios Padre. Jesucristo. Vamos a imaginar que de un lado está Dios, ¿no? Un ejemplo, de un lado está Dios. Del otro lado está el mundo pecador. Y no tenemos ese libre acceso. Y Jesucristo vino aquí para hacer un puente, para tener comunión con Dios. Solo Jesucristo es el único acceso a Dios Padre. ¿Sí me entienden? Solo Él es el único que nos hace ese puente, esa unión para reconciliarnos con Dios. Versículo 21 dice, de 2 de Corintios 5, 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora bien, aquí hay algo que destacar. Dice, al que nos conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesús no es pecador, pero Dios, todo el peso del pecado recayó sobre Jesús. Todo el peso del pecado recayó sobre Jesús. No quiere decir que Jesús era pecador. Dios puso sobre Jesús la carga del pecado de la humanidad para que tú y yo fuésemos salvos. Cuando hablamos de esto, es un poco difícil entender esto, pero cuando nosotros tenemos ese acceso a Dios y vamos estudiando, vamos aprendiendo la palabra, nos vamos descubriendo cosas. Dice Santiago que le pidamos sabiduría y gracias a su misericordia y a su palabra vamos viendo cosas. Yo quiero que esta mañana me hayan entendido el propósito, el origen de la Navidad. No se trata de cuántos regalos tengas en el arbolito de Navidad. No digo que sean malos. Cuántos regalos tengas, cuántas amistades tengas, cuántos mensajes envíes, cuántas felicitaciones tienes. El mejor regalo que puedes tener tú y yo es Jesucristo en tu vida. Es un regalo impagable. Es impagable. Date cuenta el gran plan de Dios de mandar a su único Hijo a morir en la cruz por ti y por mí. Un segundo.
¿De qué se trata la Navidad? Para concluir, no se trata de los regalos que tengas, las invitaciones. Se trata de Jesucristo, de Dios, de su plan. De ese plan maravilloso, como Dios encarnado vino aquí como forma de hombre, sufrió, murió, pero lo más importante, resucitó. Lo más importante, resucitó para reconciliar, lo que hemos visto esta mañana, para reconciliar al mundo pecador con Dios. Para finalizar, tengo 2 puntos para los creyentes, primeramente. No sé desde qué vista o desde qué panorama vemos la Navidad en la actualidad, pero espero que me hayan entendido que el origen viene de Dios. Si no hubiese sido por Dios, nada de esto hubiese pasado. Gracias a Dios, con ese plan maravilloso de que envió a su Hijo aquí a la tierra, creció, murió y resucitó. Y gracias a Él tenemos el acceso con Dios Padre. Entonces, cuando nos sentamos en la mesa ahora en estas fechas, pensemos también en que el origen viene de Dios. No son los regalos, no son la comida que tengas ahí en la mesa. Es Dios el que ha orquestado todo esto. Ahora, si para los no creyentes, si no conoces a Dios como Señor y Salvador, hoy podría ser el mejor regalo que tienes, de que tengas a Jesucristo en tu vida, en tu corazón, y empieces una nueva vida con Él. Empieces una nueva vida con Él. Hoy puede ser un día de oportunidad, de alabanza, para que entregues tu vida al Salvador, para que empieces un nuevo caminar, una nueva vida, y es una vida maravillosa. No es fácil, pero es la mejor vida que podemos tener con Jesucristo al lado. Nos ponemos de pie, hermanos, y vamos a dar gracias por este mensaje. Vamos a orar. Gracias, Padre amado, por este día, Señor, por la oportunidad que nos brindas de estar aquí en tu casa, Señor. Gracias, Padre, que por medio de tu palabra, Señor, hemos visto, Señor, desde otro punto, desde otro ángulo, Señor, el origen de la Navidad, el origen de tu plan redentor, del habernos redimido, del habernos justificados contigo, que ya no somos enemigos tuyos, sino que somos hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Señor, te pido por todos mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Te pido, Señor, que llenes su vida, su mente, su corazón de cosas buenas, Señor, pero principalmente, Señor, de que ellos sepan y estén enfocados que tú eres el verdadero fuente y origen de la Navidad, Señor. Si no hubiese sido por tu plan, nada hubiese pasado, Señor. Te pido, Padre, que cuando se aproximen estas fechas, Señor, en nuestra mesa, en nuestra familia, en nuestros grupos, Señor, tengamos en cuenta quién eres tú y cómo hiciste todas las cosas, Señor. También te pido, Padre, por aquella persona que a lo mejor no te conoce a ti, Señor, y que no sabe cómo llegar hacia ti, que le hayas hablado a su corazón esta mañana, Señor. Y te pido que el Espíritu Santo convenzca de pecado, Señor, para que pueda entregar su vida a ti, Señor, porque solo tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Gracias, Padre, por esta tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, por mis hermanos que están aquí presentes, Señor.
Padre, a lo mejor yo no he sido tan claro, pero te pido que en tu soberanía, Señor, llenes a mis hermanos con lo que he expuesto esta mañana, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.